Hoy tenemos la oportunidad de platicar con Ricardo Corona. Él es curador de la exposición Mejor la Verdad, Heberto Castillo Martínez. Bienvenido, Ricardo, qué gusto que nos acompañes. Hola, igualmente, gracias. Y pues, ¿por qué mejor la verdad? Pues es una frase que tomamos de Heberto Castillo. Él escribió un relato de uno de los primeros episodios que tuvo como ingeniero profesional. Tuvo algún problemita en un proyecto y cómo salió de él, pues diciendo la verdad. Escribió un relato bastante interesante y fue una consigna que siguió durante toda su vida como político, siendo honesto, siendo congruente con sus ideas. Y pues por eso es que creemos que es una frase atinada para llamar a una exposición en su honor. Hablas de su faceta como ingeniero, también has hablado ya de su faceta como político. ¿Cuál es el Heberto Castillo que vamos a descubrir aquí? Porque además de estas dos, fue académico, fue activista, fue luchador social, fue un gran perfil del siglo XX. Sí, fue una persona incansable. Él comenzó como profesor de la Universidad de Ingeniería a principios de los años 60, pero pues también empezó con su actividad política de manera casi simultánea. Estuvo en el movimiento del 68. En Lecumberri, justamente, tras estos acontecimientos. Fue aprendido, sí, estuvo un par de años en Lecumberri. Y saliendo de Lecumberri, él se dedicó sus energías a formar un partido político. Estuvo 14 años trabajando en ello, pero nunca dejó de trabajar también como ingeniero, de crear inventos, de crear nuevos sistemas para la construcción. Entonces, a lo largo de toda su carrera como político, pues también fue acumulando logros como ingeniero, y lo vamos a ver en la exposición. Está presente todo el tiempo nociones que él desarrolló, ¿sí?, en la construcción, en sus teorías, y nosotros las estamos tomando prestadas para montar la exposición a partir de las nociones de resistencia y de ligereza, que son las de su principal invento, que es la tridilosa, para construcción. Él se propuso que la tridilosa fuera igual de resistente que los demás sistemas, pero sobre todo ligera, para ahorrar materiales, para ahorrar dinero. Que curiosamente, Ricardo, estos dos conceptos, además de la verdad, que en el caso de él sale a la luz en un tema de construcción, también puede ser aplicado a la actividad política, a la actividad personal, es decir, al guiar la vida de una persona a partir de estos preceptos, ¿no? Sí, son los principios. Él era una persona sumamente sensible, con mucha imaginación, con mucha creatividad. Entonces, a eso lo llamamos ligereza, la ligereza de la tridilosa. Pero también era una persona sumamente resistente, que durante 4 décadas no dejó de trabajar por sus ideales, que vivió la represión, que vivió fuertes reveses en sus proyectos políticos, pero siempre siguió adelante, generando nuevas ideas, nuevos proyectos. Entonces es un clarísimo ejemplo de resistencia. ¿Por qué vale la pena conocer un perfil así, y de qué se darían cuenta si tuviéramos a un Heberto Castillo presente, un ingeniero Heberto Castillo, que podría ser distinto el día de hoy? Pues Heberto nos enseña que siempre hay alternativas, que no hay que conformarnos con lo que hay, que en primer lugar tenemos derecho a decir no cuando creemos que algo no está bien, pero también Heberto nos enseña a decir por qué no. Heberto, así como hacía análisis, cálculos, fórmulas, números para todos sus proyectos de ingeniería, hacía lo mismo para la política. Él siempre rebatía a funcionarios, a presidentes, con argumentos, y no solo eso, sino que proponía alternativas. Entonces, y además alternativas llenas de imaginación, de una enorme sensibilidad. Y pues ojalá sea el mensaje que logremos transmitir a nuestro público
joven, porque es además el público que más se acerca, sobre todo al espacio del Memorial 68, ¿Cierto? donde va a estar esta exposición. Y pues sí, sabemos que es una figura que se está quedando rezagada en la memoria reciente. Entonces, estamos pensando en los jóvenes, en hacer una exposición que no sea muy densa, que no sea muy pesada, porque pues, pudimos haber puesto muchísimo material y sobre todo material de lectura. Eberto escribió y escribió y escribió. Pero pues se trata de hacerlo accesible, se trata de que la gente, los jóvenes sientan curiosidad sobre todo por este personaje y pues tomar ejemplos. ¿Será desde esta primera semana de abril hasta cuándo? El 18 de junio. 18 de junio, hay buena oportunidad para hacer esta visita en el Centro Cultural Tlatelolco, concretamente. Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en Ricardo Flores Magón, número 1. Concretamente en el Memorial del 68. Que es el mejor espacio justamente para una figura como para él, ¿no? Sí, claro. Coincidió el aniversario luctuoso y pues nuestras propias líneas de trabajo, que desde luego es una buena oportunidad para todos. Pues Ricardo, muchísimas gracias por traernos esta invitación y enhorabuena por rescatar desde luego uno de los perfiles sociales y políticos más importantes de este México en el último.